Ecuatorianas y ecuatorianos, muy buenos días de aquí, de mi oficina de los Estados Unidos de América. Quiero mandar mi mensaje a los pueblos de Latinoamérica y a mi querido Ecuador, que es una vergüenza que este señor Lasso se burle del pueblo ecuatoriano, se burle de los más pobres, de los más necesitados, que dice que el país está bien, que dice que el señor Lasso ha invertido en la educación y en la salud mucho más que ha invertido el señor Correa en los 10 años. Tiene que ser un viejo, porque a una persona que se burle del pueblo, del hambre y la pobreza que existe en el Ecuador, que las personas se mueren porque no tienen apoyo del gobierno, que las personas se suicidan, que hoy en día la delincuencia no tiene control, que medio una persona pone un negocio, la delincuencia está ahí, porque el gobierno se ha olvidado del pueblo. Y viene aquí a los Estados Unidos de América a decir que el país está en una economía mejor que antes. Tiene que ser un viejo, porque llamar gobierno a este señor es un delito, es un pecado, porque la pobreza, de la delincuencia ni hablar, que está haciendo que las personas que tienen un pequeñito negocio cierren sus negocios y migre por las montañas, por los desiertos de México y Estados Unidos para poder llegar aquí a este gran país. Y el señor Lasso dice que ha invertido más que el señor Correa en los 10 años. Tiene que ser un hombre cínico, sin escrúpulos, que se burle del pueblo ecuatoriano cuando una gran cantidad de jóvenes y adultos está migrando, perdiendo su vida. O muchos, como ahora poco me enteré, que una familia ha regresado con sus hijos, que una familia migración le deportó con todos sus hijos al Ecuador. Perdieron cuántos, no sé. Pero ¿por qué la inmigración? Por la pobreza y la inseguridad que vivimos. Y este señor llega aquí a decir que todo está bien. Y hago un llamado a estos legisladores de los Estados Unidos de América, que son parte de la pobreza
y la inseguridad que vivimos en nuestros países. Y el señor Biden, ni hablar, es un señor que no me representa en este país y no representa a la mayoría de los norteamericanos, porque la mayoría no estamos de acuerdo con su política, que mientras vivimos nosotros sumidos en la deuda y también en la necesidad, no diré en la pobreza, pero sí en la necesidad de nuestros gastos aquí en los Estados Unidos de América. Mientras que el señor Biden, apoyando guerras, pero usando los fondos del pueblo estadounidense. No podemos seguir con este gobierno. Debemos de los hispanoamericanos votar por el Partido Republicano para que tome medidas a favor del pueblo americano y para que invierta en los Estados Unidos de América, no ayudando guerras donde que se lleva los fondos de nuestro pueblo, y también socavando a gobiernos como el señor Lasso, que es alcahuete el señor Biden, y sus legisladores. No se dan en cuenta que el país está sumido en la pobreza y en una delincuencia imparable, donde que los pequeños negocios y grandes negocios están cerrando puertas porque los delincuentes ya no quieren trabajar, donde que la juventud ya se olvidó de que la superación viene con el trabajo, sino que ahora quieren robar a los que queremos superarnos, como tenemos un gobierno y representantes ineptos y que son parte de la delincuencia. O diré, son delincuentes con corbata y en las sillas del Estado ecuatoriano. Como dijo el embajador de los Estados Unidos de América en Ecuador, que estoy de acuerdo en el señor embajador de los Estados Unidos de América en una reunión que dice que en Ecuador la fuerza pública y el ejército son parte de la mafia y de la corrupción. Pero yo pienso que no solamente la policía y el ejército, sino también funcionarios del gobierno, y que el gobierno es cúmplice y alcahuete de aquellos funcionarios que están unidos en estafas, extorsión y robo al pueblo y al Estado ecuatoriano. Hoy en día, eso es lo que quieren los partidos políticos del Ecuador. Ver sumido en la pobreza, en la desigualdad social, y que el pueblo huya del Ecuador, para que así ellos queden encantados para solamente ellos tener control del país y del pueblo ecuatoriano. Pero yo hago un llamado a Ecuador y a los pueblos de Latinoamérica, que aquí en los Estados Unidos de América hay vida, pero no hay riquezas
como muchos piensan. Hoy en día tengo aquí 2 muchachos que lo he recibido para dar mi apoyo por la masiva migración que existe en nuestro país. Pero la solución no es migrar, porque ahora los muchachos están viendo la cruda realidad, que en este país se trabaja mucho para lograr vivir, no tener. Por eso, que no estoy de acuerdo con las políticas del señor Biden, que en vez de invertir en su pueblo, está invirtiendo en guerra y en otros países, lejos de la realidad y lejos de las necesidades del pueblo americano. Gracias, Paul Parra. Gracias, bendiciones por escuchar mi mensaje a los pueblos de Latinoamérica y a mi querido Ecuador. Y gracias a todos aquellos que escuchan la realidad de cómo es Estados Unidos de América. Y pues que debemos de darnos en cuenta para poder elegir o hacer cambios con gobernantes o con aquellos que quieran participar como candidatos, mirando, observando, conociendo su historia, sus logros, que han hecho algo por la comunidad y por el pueblo ecuatoriano. Hoy en día, en Ecuador, solo existen candidatos que están acostumbrados a ver a nuestro pueblo sumido en la pobreza, en la desigualdad y también un pueblo desordenado. ¿Por qué? Hoy en día la gran mayoría de estos partiditos políticos que existen son cómplices del problema que existe en nuestro país, como la pobreza, la delincuencia y la desigualdad. Todos saben lo que pasa, todos saben lo que está pasando, pero sin embargo, ninguno toman acciones a favor del país y del pueblo, pero sí se llenan la bocota de decir que van a hacer cambio. Y lo peor es que el pueblo les da el voto. Y lo más triste es que muchos le siguen a esas ratas respaldando su campaña. Tal vez yo, mientras viva, seré parte de esas ratas inmundas que se llaman ser políticos en Ecuador, que hablamos de cambio, hablamos de cultura, hablamos de desarrollo, se desaparecen. Se desaparecen de tu lado cuando hablamos cambios a favor del pueblo, a favor del país, al favor de los más necesitados. Pero cuando ellos se unen y hablan de corrupción, de desigualdad, de injusticia, ahí sí son partes como lobos hambrientos, acechando
al pueblo y a los fondos del Estado. Pero hablar de cambios, de unidad, de organización, eso no está en su mente. ¿Por qué? Porque si hablamos de cultura, educación, organización, ellos salen sobrando. Porque la corrupción, cuando hay un pueblo organizado y unido y educado, no va a haber corruptos como ellos. Pero claro, mientras haya desigualdad, mientras haya odio, mientras haya pobreza, ellos siempre van a estar ahí para, en vez de invertir en cosas que se puedan lograr juntos, para que haya cambios a beneficio del país y del pueblo, ellos no van a estar. Como la última vez que llegué a Ecuador, hace poco, invité a una persona que era parte de la junta parroquial para que escuche nuestro mensaje, pero lamentablemente nunca llegó, porque el mensaje que di era de cambio, de cultura, de igualdad y de organización. Ahí ellos no están, porque a ellos no les conviene ver un pueblo educado, organizado y unido. Pero pienso que de aquí, de los Estados Unidos de América, no importa cuántos comparta o a cuánto logre llegar este mensaje, pero siempre voy a estar aquí haciendo un llamado a los pueblos de Latinoamérica, que la organización y la unidad es muy importante para lograr cambios en nuestro país, dejando el orgullo, el odio, la ambición, porque todos podemos lograr lo que queremos en un país donde que haya igualdad, justicia y desarrollo. Podemos lograr lo que necesitamos. Todos podemos lograr. Así como en los Estados Unidos de América, no existe esa envidia, ese odio, esa desigualdad. Cada familia vive su progreso, su logro, por la cual luchamos, por la cual nos esforzamos para tener. En Ecuador, el mismo estados y los mismos políticos son parte de la desigualdad y de la pobreza y de la delincuencia. Pero eso debemos de cambiar. Debemos de luchar por cambios. Vuelvo a repetir. La solución no es migrar. Porque aquí en los Estados Unidos no es como todos dicen, que se gana millones. Mentira. Aquí en los Estados Unidos el sueldo mínimo es de 2,000 al mes. Pero esos 2,000 al mes nos gastamos en el mes, en nuestra comida, en nuestra renta, en nuestras necesidades. Lo que hay es vida, pero superación no hay, al menos que trabajemos 14 u 16 horas al día. Y la mayoría de los ecuatorianos trabajan 3 días y descansan una semana.
Así es que yo les recomiendo a todos que en los Estados Unidos de América se pierde la vida social para lograr éxito y progreso. Muchos vienen y no saben ni siquiera trabajar y vienen a sufrir porque aquí el trabajo es muy duro. Hay muchos que vienen y hoy en día se quieren regresar porque siempre se creen en cuentos de lo que dice que Estados Unidos hay vida. Pero yo les digo, puede haber vida, pero se pierde lo social. Se pierde la vida social. Hay vida, pero para trabajar y trabajar nada más. No es como en Ecuador, que hay personas que trabajan 2, 3 días a la semana y el resto de la semana se queda acostado o se va a una cancha a ver jugar o a jugar y se pasa el día, los días, y cuando se dan en cuenta son unos viejos y pobres. ¿Por qué? Porque nunca invirtieron su tiempo en el progreso, en el trabajo. Por eso hago un llamado a las personas que vienen muchos con hijos, pero aquí, como muchos dicen, que hay prioridad para los niños, pero eso es mentira. El gobierno no da prioridad a los niños, al menos que tengan unos problemas físicos o problemas de salud. Pero si los padres vienen juntos con sus niños, son deportados de inmediato. No hay prioridad para niños ni familia, sino que a veces el gobierno hace opciones de ayudar, pero prioridad no hay para nadie. Ese mensaje le mando a todos y a todas en Ecuador y en Latinoamérica. Que no traigan niños a sufrir. Y hay muchos niños que han quedado en el camino, enterrados, o padres enterrados en el camino. Que la mejor solución es luchar por cambios. Es organizarnos y unirnos y combatir la corrupción que existe en el Estado ecuatoriano o en cualquier estado de los pueblos de Latinoamérica. Hoy en día, el pueblo ha cambiado a los partidos de izquierda. Pero me pregunto yo, ¿qué tanto cambiarán los partidos de izquierda por el desarrollo, la justicia, la desigualdad de nuestro pueblo? Debemos de organizarnos, debemos de estudiar, debemos de involucrarnos en el área social y política del país, porque eso es parte de nuestro futuro. El país es como nuestro hogar, que hay que tratar de mejorar, que hay que tratar de que todo vaya bien. Y así mismo es el país. Debemos de cuidarlo y elegir a la persona adecuada. Si debemos de cambiar,
esos partiditos políticos, yo pienso que hay soluciones y que debemos de organizarnos y cambiar o reformar el sistema que existe. Pero no podemos quedarnos viendo cómo estos politiqueros de años y años que vienen retrasando nuestro país en la pobreza y en la miseria. Debemos de buscar alternativas, debemos de buscar soluciones para eliminar o sacar a estos partidos políticos que lo único que hace es tener al pueblo sumido en la desigualdad, en la pobreza, en la delincuencia. Hoy en día ya no estamos en el tiempo de antes, que no había comunicación, que no había tecnología, que el que dominaba era el que más tenía. Ahora tenemos nosotros el poder en nuestras manos, porque nos podemos organizar, nos podemos informar y podemos hacer muchas cosas por medio de las redes sociales. Espero que las personas, que el pueblo ecuatoriano entienda que no podemos elegir a un gobernante porque tiene plata o porque dice que va a hacer algo por los más pobres, como hoy en día se equivocaron, eligiendo a este señor Lasso, que no hace nada por la seguridad, por la educación, que no hace nada por su pueblo. Sin embargo, viene acá a decir que ha invertido en este poco tiempo más de lo que ha invertido en 10 años el señor Correa. Eso es una burla al pueblo ecuatoriano. Eso es algo indignante de escuchar. Es como si él está tratando con personas que no saben ni leer ni escribir. Él piensa que todavía estamos en los años 80. Lo que no se den cuenta que estamos en el 2023. Pero lamentablemente todavía hay personas que en vez de escuchar consejos de progreso, escuchan a aquellos que le dicen y le ofrecen el oro y el moro. Pero el momento que ganó, se olvidó. Y son prepotentes, que usa a la fuerza pública como si son títeres y mandan a estropear y a lastimar a quien lo eligió. Como hoy en día la señora alcaldesa de Guayaquil, que dice que está haciendo obras, pero que
Hay personas que no pueden vender ni un jugo en las calles. Cuando esas personas lo único que hacen es sobrevivir. Tratar de sobrevivir. Sin embargo, la señora alcaldesa dice que trabaja para todos y por el desarrollo de Guayaquil. Pero si vamos a Guayaquil, yo creo que las primeras calles de Guayaquil se encuentran bien, pero sus recintos está hecho un desastre, con basura, con popó de los perros, con perros en la calle, con personas enfermas, con una pobreza enorme. Sin embargo, la señora alcaldesa habla que Guayaquil está bien. Espero que las personas y que el pueblo ecuatoriano entienda que no solamente es de tratar de sobrevivir, sino es de organizarnos como pueblo, de unirnos todos y buscar soluciones para vivir decentemente como nos merecemos. Tengo muchos amigos que cuando yo voy y le digo para organizarnos, prefieren quedarse durmiendo en sus casas. Pero después, muchos me dicen que necesitan dinero. Pero yo le digo a todos que si vas a estar durmiendo en tu casa, nunca vas a tener dinero. Y si no te organizas y luchamos por el desarrollo de nuestro país, por el progreso de nuestro país, nunca vas a tener nada. Porque para tener una vida como nos merecemos, debemos de combatir la corrupción en el Estado. Debemos de organizarnos y elegir la persona correcta, que se apegue a nuestras necesidades, que trabaje por justicia, desarrollo y igualdad. Pero me da mucha pena que hoy en día llegue este señor Biden a la Casa Blanca de los Estados Unidos de América. Perdón, me da mucha pena que este señor Lazo llegue a la Casa Blanca de los Estados Unidos de América a encontrarse con el señor Biden, que muy pronto no volverá a la Casa Blanca, porque recibe a un hombre inepto que a nuestro país lo tiene sumido en la pobreza, en la delincuencia y en la desigualdad. Y que el señor Biden no se den cuenta que por culpa de la pobreza y de la delincuencia, miles y miles de personas están migrando a este país. Pero le digo al pueblo ecuatoriano que no se confíen mucho en migrar, porque todos no pasan. Como ahora poco regresaron a una familia entera con todos sus hijos al Ecuador. Y perdieron
saber cuánto de dinero por escapar de la pobreza, de la desigualdad y de la delincuencia. Pero yo pienso que en vez de escapar, nos organicemos, nos unamos y busquemos soluciones a favor de nuestra familia y de nuestro pueblo. Ese es mi mensaje de hoy a los pueblos de Latinoamérica, que debemos de organizarnos, que debemos de trabajar juntos por nuestra familia, por nuestro país. No nos dejemos engañar por promesas falsas y mucho menos con candidatos delincuentes, prepotentes, que quieren disque representarnos como gobierno o como gobierno locales. Debemos de educarnos para así tomar decisiones correctas por el bien de nuestra familia y por el bien de nuestro país. Bendiciones y hasta la próxima.